Ajá, entonces bienvenidos a la sesión 7 de cálculo y análisis 2. Entonces, vamos a resolver ejercicios de teorema fundamental del cálculo. Ajá, cuando las derivadas y las integrales se encuentran. Y nos damos cuenta, era lo mismo. Una era la inversa de la otra. Entonces vamos a hacer primero ejercicio 1C. Determine la derivada de esta expresión para la función f grande, tal que la integral va de 0 a g de x, de 1 sobre 1 más n de t, de c al cuadrado de t de t, donde g de x es igual. Y entonces, ojo, como uno escribe g de x es una función que depende de x, pero si yo pongo que es integral, entonces alguno de sus extremos depende de esa x. Lo de adentro tiene que ser una expresión que no dependa de x. Aquí entonces esto es una función que depende de t. Esto es una función que depende de t, pero la integral es una función que depende de x. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, bueno, tiene dos formas, ¿verdad? Que si f de x es una primitiva de f de x, no, ajá, sin las x. Es decir, que si yo derivo esta mae, obtengo esto. Entonces, integral de a b de f sería igual a f grande de b menos f grande de a. Eso es lo que dice la primera parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es lo que dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Lo que dice la segunda parte es que si uno deriva esto, si uno dice, bueno, yo voy a llamar a esto, no sé, de 0 a x, o de una constante. Entonces, f' es igual a f de x. Algo todavía más generalizado es qué pasa cuando los extremos son funciones. Cuando los extremos son funciones, entonces, muchachos, sería evaluar f, ay, se fue Andy, no, f evaluado en h de x por h' menos g de h de, no, f de g de x multiplicado por g' de x. ¿Les queda claro por qué eso se debe? Esto es simplemente por un caso particular de esto, porque si yo digo, bueno, no sé, sea, no sé, va a ser otra f, porque no necesariamente es igual a esta. Aparte que esta implica no tiene sentido, así como se los escribí. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy diciendo, esto implica, no da nada. La derivada es esto. Entonces, qué sé yo les voy a decir sea, no sé, una f muy elegante. F de x, tal que si yo la derivo, obtengo f chiquita. Entonces, por teorema fundamental del cálculo, a la hora de derivar esta integral, ¿qué obtengo? Obtengo la derivada no, perdón, muchachos. Perdónenme, muchachos, yo estoy muy confundido. ¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Dice, ok, si usted tiene la derivada, esto es igual a evaluar la primitiva, no sé por qué dije derivada, la primitiva en cada uno de los extremos. Y ahora derivemos.
Si le derivamos, esto entonces, por regla de la cadena, sería la derivada de f grande, pero la derivada de f grande es f chiquita, multiplicada, regla de la cadena, la derivada de lo de adentro. Análogamente esto otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me dice básicamente el teorema fundamental del cálculo. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta esos dos aspectos, a la hora de derivar esto, sería entonces evaluar lo que hay adentro aquí, cambiar la t por g y multiplicar por la derivada de lo de g. Ujú. Entonces, así, entonces la derivada de x sería 1 sobre 1 más c al cuadrado de g multiplicado por la derivada de g. Ujú. Pero, como g de x es igual la integral de 0 a x a la 3 de 1 más c al cuadrado de t abajo y arriba un 1 de t, entonces, nuevamente, por teorema fundamental del cálculo, la derivada sería 1 sobre 1 más c al cuadrado de x a la 3. Y como lo que estoy evaluando no es una x, entonces tengo que agregarle la derivada de esa expresión. ¿Y cuál es la derivada de x a la 3? 3x cuadrado. Entonces, básicamente así estaría la derivada es esto, teniendo en cuenta que este ma es esto. Y ustedes me van a decir, Armando, pero ¿cómo? O sea, aquí adentro hay una composición de una integral. Sí, no hay problema, porque esto es una función. ¿Cuál es? Dime, tenés entonces que encontrar cuál es la primitiva de esto y luego evaluarlo en x a la 3 y ya está. Y en 0, ¿verdad? ¿Dudas? Una pregunta. Ok, tú utilizaste esta parte que está aquí, esto, ¿verdad? De hecho, ¿qué que está Ajá. esto? Para así no tener que acordarme siempre de todos los, otros de los teoremas que habíamos probado en clases, ¿verdad? Que era, o sea, ya con esta relación no me tengo que acordar siempre de, 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 por ejemplo, utilizar la Ujú, composición y después derivar, ujú, sino ya ujú, con esto es mucho más sencillo. ujú. Pero ok, ¿puedo ver un toque de la de arriba? Sí. Ajá, ok, tú agarraste, ok, el g de x, en la de arriba agarraste el extremo inferior, como el g lo tomaste igual a cero, ¿verdad? El G lo tomé igual. Ah, correcto. Eh, ok, lo tomaste igual a cero, entonces iba de una constante cero, entonces esto se anula, Exacto, ¿verdad? exacto, Miguel, exacto, precisamente. Por eso solo le escribo una parte. Ujú. Entonces ahora es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque siempre que yo sé que hay una de las constantes, alguno de los límites de integración, entonces simplemente puedo... Ujú. Exacto. Esto que yo le escribo aquí es un caso particular de esto. Es correcto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Están deduciendo. Ok, vamos a hacer 1J, que es muy grande. No, no es muy grande. 1J determine f' para f igual a la integral de AB de f de x más t de t con f continua en R y A menor que B. Entonces vamos a usar un resultado interesante porque muchachos, como f es continua, entonces que usted integre de A a B en esta expresión es lo mismo que si yo me moviera em, tantas unidades, es decir, vamos a ver, vamos a hacer un dibujito. Que yo le diga, yo estoy integrando de aquí a acá. Entonces, eso es lo mismo que si yo integrara
en esta misma distancia de aquí a acá, pero esto lo desplazara lo mismo que yo me aumente, o sea, lo desplazara para acá. Entonces, es como que yo integré esto, no, perdóneme, que yo integré esto, pero yo desplazo esta función. Ujú. Eso es lo que les estoy queriendo decir. Entonces, o sea, estoy desplazando tanto las unidades de la X como las unidades de la Y. Entonces, ¿qué pasa cuando uno desplaza unidades de Y? ¿Cómo se hace? Simplemente sumarle el valor de extra expresión, ¿verdad? Bueno, muchachos, no, yo se los pregunté mal. Muevo estos elementos, digamos, aquí está A y B, entonces esto va a ser A más una constante, pero esta expresión, si yo lo muevo C, lo que yo tendría que hacer es a F, la cambio, ¿por quién? Por F de X menos C, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo me muevo en X es contraintuitivo, ¿no? El ser transformaciones, ¿verdad, muchachos? Entonces, eso es lo mismo que yo diga A más algo conveniente. ¿Cuál va a ser lo conveniente? Vamos a sumarle una X. ¿Por qué le vamos a sumar una X? Porque entonces aquí tendríamos que restarles a X y entonces esto cancela esto. Y entonces me queda integral de, perdóneme, aquí era una B, de A más X hasta B más X de F de T de T. Ok, entonces ya está. ¿Por qué ya está? Porque entonces luego, por teorema fundamental del cálculo, a la hora de derivar esta expresión, pues sería f evaluado en esa expresión multiplicado por la derivada de b más x, por eso es 1. Entonces no lo escribo. Menos f evaluado en a más x multiplicada por la derivada de a más x que vuelve a dar 1. Entonces eso sería lo que yo tenía que probar. ¿Lo que tenía que probar? No, no tenía que probar eso. Era lo que yo tenía que calcular. ¿Dudas, Willis? Ninguna. Sí, genial, No, genial. por el momento todo bien. Hay cualquier cosa, si no contesto es porque mi internet está fatal y Sí, a veces tranquilo, Andy. estoy... Ya lo veo, no se preocupe. Ok, ejercicio 6. Ah, bueno, muchachos, estamos resolviendo, no se los puse. Práctica número 4 de integración. Ujú. Entonces, sean f y g continuas en AB si f mayúscula es igual a la integral de ax de f de t de t y g grande, muy, muy grande, igual a la integral de ax de g de t de t, esto para todo elemento dentro de el intervalito donde estamos integrando, pruebe que integral de AB de f de x por g de x más integral de AB de f de x por g grande sería igual a f chica en b por g grande en b menos y pues análogamente f grande en a por eh, no, no, todos son grandes. ¿Ok? Entonces yo digo, Mae, esto suena a como, es que esta la primitiva de esta la primitiva de esto otro y hay un producto. Entonces suena como que yo estoy haciendo las primitivas del producto, porque si lo ven tengo la misma función.
Entonces, eso es cierto. Eso lo que vamos a hacer es que vamos a hacer propiedad de la primitiva del producto. Entonces, ¿cómo hacemos eso, muchachos? Bueno, entonces, por teorema fundamental del cálculo, yo sé que la derivada de f grande es f chiquita y también la de g grande. Ujú. ¿Por qué? Porque solo estoy evaluando en x. El otro es un extremo, entonces se cancela la derivada por ser una constante igual a 0, correcto. ¿Ok? Ahora vamos a considerar el producto de estas dos funciones grandes. ¿Ok? Y además, ¿qué pasa con esta función, muchachos? Bueno, esta función, perdón, esta suma de dos integrales, por propiedades de las integrales, se pueden unir. ¿Cómo se pueden unir? Se pueden unir como solo una única integral, la integral de f grande por g chica más f chica por g grande. De hecho, no le suenan a primera derivada por la segunda sin derivar. Claro, eso es. Eso es. Entonces, vamos a probar que la derivada de esto es esto. Entonces, luego, derivando h, h', ¿quién sería? Sería primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero esto es igual, ¿cuál es la derivada de f grande? Es f chica. ¿Cuál es la derivada de g grande? G chica. Y entonces esto es igual a esto, muchachos. O sea, si lo ven simplemente es darle vuelta a la suma. Entonces, la integral de AB de esta expresión es la primitiva. ¿Cuál es la primitiva? Es h. ¿Por qué yo sé que es h? Porque si yo la derivo, obtengo esta mae. Entonces es la primitiva evaluada de A a B. O sea, es h en B menos h en A. ¿Pero quién es h? H es el producto de estas dos grandes. Entonces sería f de B por g de B menos f de A por g de A, que es justamente lo que queríamos probar. ¿Dudas, Willis? Dime, Miguel. Esta también la podría justificar por el tema de la vaca, sumándolas o restándolas, creo también, ¿verdad? Porque es algo muy similar. Vamos a ver. Ok, que usted aplique vaquita aquí y aquí. Es lo que dices. Eh, se podría decir, sí se podría decir, después de eso podría, ajá, como estas, como se sabe que estas son derivables, ¿verdad? Porque son continuas, creo, se puede aplicar y después sumar y restar y se terminarían cancelando de alguna forma. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, Miguel. Vamos a ver. Por vaquita. Bueno, ¿verdad? Por vaquita, no por partes. Integral de AB de f grande. Entonces vamos a tomar u igual a f grande, porque du es f chiquita. Y dv va a ser g chiquita, porque la v yo conozco su integral, es g grande. Entonces, eso sería f de x por g de x evaluado de a a b menos integral de a a b de vestida de uniforme. Ah, bueno, sí, sí sale. ¿Por qué sale, Miguel? Porque entonces esto cancela esto. Ujú. Y esto es esto, ¿verdad? ¿Sí lo ve, joven? Entonces sale más directo así. De hecho que sí, sale altamente directo. Muchísimas gracias.
Ujú. Ujú. Menos la integral. Y de hecho la voy a poner Entonces, no, automático. Pase 1 a sumar, luego paso a sumar. Integral de AB de esta expresión más esta otra integral que yo acabo de calcular, que acabo de obtener por la parte de partes, me da f de b, g de b, menos f de a, g de a. Ujú, ujú. Excelente, muy bien, Miguel, muy bien. ¿Qué dudas? ¿Más dudas? Qué genial. Vamos a hacer ahora ejercicio 9. Sea u una función derivable y además es positiva en todo su dominio, no, en todo su dominio no, en toda x positiva. Entonces, si u satisface lo siguiente, ¿qué satisface? Que ella menos la integral de ax de u de t de t es igual a la integral de 1 a x de u de t por el logaritmo natural de t más 1 para todo x mayor que 0. Este 1, Willas, está fuera de la integral, ¿verdad? Porque yo ya terminé con el de t. Entonces, halle el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de u de x. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ver quién es u y la forma para hacerlo lo vamos a hacer haciéndolo por teorema fundamental del cálculo. Entonces, primero derivemos. Entonces, la derivada de u es u', porque yo no sé quién es. La derivada de esta integral es u de x. La derivada de esto es u de x por el logaritmo natural de t. El logaritmo natural de x. Ujú. Y la derivada de 1 es 0. Perfecto. Luego yo tengo que u' de x sería igual a u de x por el logaritmo natural de x más u de x. Ujú. Y luego yo tengo que u' de x sería igual a u de x por el logaritmo natural de x más 1. Entonces, despejando, pues dejando de un lado la u sobre u es igual a logaritmo natural de x más 1. Entonces vamos a integrar. Ok, ¿cuál es la primitiva de u' de x sobre u a la x, Willas? Es una conocida. Pero si no saben, está bien. O sea, ¿cuál es la primitiva de esta? No sé por qué me recuerda un montón como a Le Hospital, pero tendría que ser tal vez, no sé, no. Tendría que quedar algo similar en términos de U, ¿verdad? Pero no, Correcto, correcto. algo, Es una función que si yo la derivo es 1 sobre ella multiplicada por la derivada de ella. ¿A qué me suena eso? Yo la derivo y cuando la derivo me queda 1 sobre esa función multiplicada por la derivada de la función. Suena la, como la de raíz. No, pero va más o menos. Híjole.
Identidad. No, Bueno, por ahí hay algo de regla de la cadena, supongo, sí, pero claro que sí, es regla de la cadena. Entonces es la composición de alguien. Ok, es un resultado altamente inmediato, muchachos. Cuando ustedes vean ¿la tiene Andy o no? con logaritmo Es correcto, natural, es correcto. El logaritmo de f de x, cuando usted lo deriva, es f' de x sobre f de x. Apréndanselo. Importante, importante. ¿Ok? Porque entonces esto sería el logaritmo natural de u a la x. ¿Y cuál sería la integral del logaritmo? Bueno, no sé si ya saben integrales elementales. La del logaritmo es x, logaritmo natural de x menos x. Lo pueden calcular por partes, pero también, pues, no importa, se las puedo escribir aquí. Integral del logaritmo es x logaritmo menos x. Y la integral de x es 1. Ok, importante. Estamos haciendo una integral indefinida, entonces, ¿qué me falta? Constante de integración a ambos lados y Constante de ambas integración. Sí, sin diferentes, ¿no? embargo, Miguel, solo la voy a poner una vez. ¿Por qué? Porque al sumar y restar la constante me haría otra constante, así que da igual. Es correcto. Muy bien, Miguel, muy bien. Ok, entonces, como yo no conozco, yo no tengo ninguna condición inicial del ejercicio. Entonces, vamos a ponerlo. No existe una condición inicial de U. Entonces, para efectos prácticos, se tomarán C igual 0. Lo usual, muchachos, es que ustedes les pongan condición inicial, o sea, que ustedes me digan, U en 0 vale tanto, o U en 1 vale tanto. Entonces, eso es una condición inicial. O sea, porque es que yo no sé si ustedes tienen claro qué es lo que hago cuando yo integro. ¿Lo tienen claro qué es integrar, muchachos? Indefinidamente. No es una función, es una familia de funciones. ¿Tienen claro ese concepto o no tienen claro ese concepto? Dime, Miguel. Sí queda bastante claro por el hecho de que, por ejemplo, al derivar se me eliminan constantes, al integrar se me agregan constantes, ¿verdad? O sea, este C a la hora de derivar por lo de la antiderivada, se me cancela, se me termina siendo cero, así que da un poquito igual, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ¿esto cómo se ve geométricamente? Digamos que la solución principal es esta, pero otra solución en hacer ella misma, pero sumarle un 1, por ejemplo. Y así con todas las demás. Entonces, tengo una familia de funciones, todas las que yo pueda subir y bajar, y eso es lo que hace. Entonces, sin embargo, para el ejercicio en particular, en teoría uno debería encontrar una única solución. Entonces yo digo, yo quiero la función que haga que pase por este puntito. O sea, cuando u de algo valga, no sé, 3. Ah, entonces cuando vale 3, la constante es, no sé, esta. ¿Me entienden? Entonces uno fija la constante en ese momento. Como aquí yo no sé cuál es el valor de u, entonces para efectos prácticos vamos a tomar C igual 0, ¿de acuerdo? Pero que sepan que el ejercicio se podía resolver para cualquier constante que usted calculara. Es usual que si no se le pone una condición inicial, tome C igual 0. Entonces, muchachos, yo digo que el logaritmo natural de U de X es X logaritmo natural de X. Bueno, eso implica entonces que U de X sería igual a E a la X logaritmo natural de X, que para el que es un poquito avispado puede observar que es X a la X. Ujú. La, ¿Cómo se llama? Superpotencia, creo que es como se llama. Hiperpotencia, una cosa así.
Ok, pero entonces me piden calcular, ¿qué es lo único que iba a pasar, muchachos, si yo tenía una constante de integración? Entonces aquí va a ir acompañado de una C. Entonces esto ya no se puede escribir así. Ujú. Lo que usted de repente tal vez podría hacer es ponerse a jugar. Usted dice, bueno, esta C la voy a transformar en un logaritmo de algo para ver si puedo sacar como un factor común. Entonces eso me queda logaritmo natural de X por X, perdón, logaritmo natural de C. Ah, la verga, no se puede. Bueno, pero esto sería más logaritmo natural de C. Y entonces eso sería igual a e a la X logaritmo natural de X por e a la logaritmo natural de C. Y entonces esto es e a la X y esto sería C. Entonces, lo que yo estaría trabajando es que U a la X es X a la X por C. Cuando la constante es 0, pues entonces originalmente esta otra constante sería 1, ¿verdad? Pero entonces, sí, de hecho se lo logré generalizar con esto, ¿verdad? Que entonces tomemos límite. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de u a la x, será igual al exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x. Y habría que agregarle este valor a la constante. O sea, al valor que me dé esta integral va a ir multiplicado con esta constante. Entonces, eso sería exponencial de quién? Bueno, eso sería 0 por infinito. Entonces, voy a escribirlo como límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural de x sobre 1 sobre x. Y aplico el L'Hopital. Entonces, a la hora de aplicar el L'Hopital, me va a quedar límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De 1 sobre x partido por menos 1 sobre x al cuadrado. Eso me va a quedar menos x, ¿cierto? Ujú. Entonces eso da exponencial de 0. 0 por la izquierda, pero igual eso da pues 1, ¿verdad? O sea, no importa si 1 a la izquierda o 1 a la derecha, no importa. Entonces, por lo tanto, el límite pues daría 1, pero multiplicado por la constante de integración que determine aquí, ¿verdad? Entonces, el ejercicio da como una sensación de necesito conocer la condición inicial para poder determinar este límite. De lo contrario, pues, si ya me delimito un valor, pues entonces sería el valor de esa constante. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? Armando, ¿y cómo me aseguro yo de que el logaritmo natural de C sea C? O por ser No, 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 constante lo no. puedo Es tomar otra también en constante. cuenta. Es como que yo te diga, es otra constante. Pero a nosotros nos da pereza. Entonces decimos, di, como es otra constante, pues la voy a dejar como esa constante. Entonces, de hecho, es usual que usted diga, tiene una constante y tiene otra constante, entonces eso es constante. Y tiene otra constante y tiene otra constante y le suma otra constante y tiene el logaritmo de constante, entonces constante. Eso es como más o menos como cuando uno trabaja con el infinito, Andy, ¿verdad? Tomamos todo como un mismo infinito, ¿ok? Yo, como para ser un poco más pulcro, usualmente le pongo, ¿cómo se llama? Subíndices. Entonces yo ya sé que estoy trabajando con dos maes diferentes. Y finalmente, yo pongo al final, cuando yo ya sé que no voy a trabajar con más constantes, le pongo una C. Pero yo, ¿verdad? Yo. Muchas veces usted se puede topar eso, que en realidad esto lo transforma de una manera conveniente para que le quede una constante. Vean qué interesante, ¿ah? Originalmente teníamos una constante en suma y al final quedó multiplicada, ¿verdad? Porque yo convenientemente lo logré transformar en esto. Pero en realidad, vean muchachos que estamos trabajando con este límite. No, perdón, soy baboso.
con este. No. Con este y eso es una C, digamos, la puedo llamar también una C. Entonces, aquí tendría que agregarle más el límite de C. Entonces, ¿verdad? Si lo podríamos ver, pero eso son formas de escribirlo diferente. Entonces, más una C, más una C. Entonces, al fin y al cabo, lo que me va a quedar es E a la 1 más C, y entonces eso va a ser E a la 1 no, Willas, perdónenme. No, el límite da 0. El límite da 0, entonces E a la 0 por E a la C. Entonces, me queda entonces también otra forma de escribirlo es que el límite me queda E a la C, pero eso sigue siendo una constante. Entonces la voy a llamar constante. No sé si te queda claro todo el enredo constantes que te estoy haciendo, Andy. Sí, sí, eso era Bien. como lo que quería saber, porque Marco también nos habló algo así de las constantes, pero quería ver si eso era como algo eh, así, eso que se le llama, que lo cambia convenientemente uno, Sí. o si me había perdido un toquecillo y iba a cumplirse la cuenta. Lo Y ahí queda importante conveniente. es correcto, es conveniente, pero lo importante es que usted sí sepa, Andy, que por ejemplo, cuando usted tiene dos integrales iguales, eso es falso. Digamos, como que yo le diga, no, integral de f de x igual a integral de g de x. Esto es falso. Eso es recontrafalso. No es cierto. No es cierto que si las dos integrales son iguales, entonces cada una de ellas son iguales. Sí es cierto para arriba. O sea, esto sí se cumple. Pero al revés no. No es un sí solo sí. ¿Por qué? ¿En qué difieren estas? O sea, si las dos integrales son iguales, ¿qué puedo concluir de cada una de ellas? ¿Sí saben eso o no saben eso? Si dos integrales son iguales, muchachos, entonces significa que ellas son iguales más una constante. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, pues esta madre de acá es igual a la primitiva. No, perdón, muchachos. Sí, claro. Entonces usted dice f grande más una constante de integración más g grande por una constante, pero si yo derivo, sí, adelante, Miguel. Sí, más o menos entiendo la idea, ¿verdad? Del asunto de que le puedo pasar a restar una de las dos integrales y eso te va a dar que la resta de las dos integrales es igual a cero. Ujú. Después de eso, derivando a ambos lados, te va a quedar que, por ejemplo, la derivada de cero es una constante y al final Es te va a dar. correcto, es correcto. Es precisamente eso, es precisamente eso. Entonces, por eso yo no puedo concluir que ambas son iguales. O sea, ambas difieren de una constante. Es lo único que puedo concluir. Ok, muy bien, maravilloso, muchachos. Son excelentes conclusiones que uno puede hacer a la hora de hacer estos ejercicios. Ok, vamos a hacer ahora otro ejercicio. ¿Cómo estoy despacio? No, no despacio. Ejercicio 11. Sea f, función continua, con inversa. En el intervalo 0a. Que les voy a ser muy honesto, ni sé para qué pones intervalo, si al final ni siquiera estoy trabajando con él. Y además tengo una condición inicial. F en 0 vale 0. Por condición inicial, muchachos, no significa que siempre estoy evaluando en 0. Significa f de algo es igual a algo. O sea, yo pincho ahí en dónde está la función. Entonces, vamos a considerar esta igualdad. ¿Ok? Y entonces pruebe que f es constante y determine dicha constante. Bueno, les voy a ser muy honestos. El ejercicio, perdón, que f grande es constante. Que f grande es constante y determine dicha constante. Entonces, muchachos, ¿cómo uno concluye que algo es constante? Y si yo veo que su derivada es 0, ya está.
Y luego, ¿cómo averiguo ese valor? Sustituyo en algún valor de la función y calculo su imagen. Y entonces, si da, esa es la constante que tiene que dar, porque como es constante, equivale en cualquier otro valor que yo hubiera evaluado. Entonces, derivando f grande, perdón, Willis, yo me equivoqué, derivando f grande, ¿quién sería la derivada de esto? Sería, ok, esto por teorema fundamental del cálculo es f de x. Esto por teorema fundamental del cálculo sería f a la menos 1 de f de x multiplicado por la derivada de f, ¿verdad? Regla de la cadena. Menos x f de x. Uy, la derivada de esto. Perdón, Wills. Ok, entonces, bueno, f a la menos 1 o f es x, ¿verdad? Porque es identidad. Cuando usted tiene la inversa compuesta con ella misma es identidad. Menos, y esto sería primera derivada por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la primera derivada. Entonces, pues yo espero que para ninguno sea un secreto, pues esto es igual a esto. O sea, son lo mismo y los estoy restando, entonces esto da 0. Entonces, por lo tanto, f es la función constante. Ujú. O sea, si yo tengo que su derivada es 0, necesariamente ella misma tiene que ser la función constante. No hay opción, no hay otra opción. ¿Ok? ¿Y cómo averiguo esa constante? Pues entonces evaluemos. Se determina el valor de la constante. Ahora, muchachos, ¿cuál X conveniente vamos a tomar para simplificar los cálculos? Porque f grande es esto. Entonces, ¿cuál X voy a tomar para simplificar los cálculos? 1, Hay una todavía más fácil. Es el el 0 0. que está aquí. Es correcto. El 0. Porque entonces te dice integral de 0 a 0 es 0. Integral de 0, f de 0 es 0. Entonces todo a 0 y esto a 0. Ah, madre, todo a 0. F de 0 sería integral de 0 a 0 de f de t de t más integral de 0 a f de 0 de f a la menos 1 de t de t menos 0 por f de 0. Ok, entonces, esto da 0, esto da 0, esto da 0. Conclusión, da 0. Por lo tanto, f grande también es la función constante y de 0. ¿Dudas? Si hubiéramos trabajado con cualquier otra constante, el trabajo era más difícil, pero igual llegábamos a 0, ¿verdad? No, Miguel. No, Andy. Le voy a explicar por qué no. Digamos que yo tomo el 1. ¿Qué hago con f de 1? Aquí y aquí. Bueno, no. Sí, tiene que llegar. Porque, bueno, sí, pucha, qué difícil. ¿Cómo hago? Vamos a ver. Son esas preguntas interesantes que valen la pena. Integral de 0 a 1 de f de t de t más integral de 0 a f de 1 de f a la menos 1 de t de t menos 0 por f de 1. Entonces, bueno, esto, no, perdón, 1. Entonces, esto pues me da f de 1, no me puedo hacer nada más. Ok, yo conozco la integral de la inversa. ¿Cómo puedo definir la integral de la inversa, muchachos? Porque si por alguna extraña razón que yo conozco, esto me da f de 1 menos integral de 0 a 1 de f de t, da 0, ¿verdad? Si por alguna extraña razón diera eso. De hecho,
por alguna extraña razón, tiene que ser necesariamente. De lo contrario, el ejercicio no sale. Creo que no la conocemos, pero sí, ya veo la idea. Conociendo ese resultado, entonces sí se llega. Pero intentémoslo. ¿Por qué no? Bueno, estaría perdiendo el tiempo. Me faltan varios ejercicios, pero no importa, pensemos un ratito. Digamos, yo tengo esto. Una función de manera que si yo la derivo obtenga f a la... O lo puedo hacer por regla de la cadena. Digo, por partes. El problema es que es la inversa, ¿verdad, Williams? Ese es el problema. Porque, no me queda de otra. Yo tengo que tomar u igual a f a la menos 1. Y la derivada de u es 1 sobre f' de f a la menos 1 de t. ¿Cierto? De v sería entonces 1. Entonces v es pues t. Entonces vamos a ver. Sería una vaca evaluada de 0 a f de 1 menos la integral de 0 a f de 1 de vestida de uniforme. Hijo de puta. T sobre f' de f a la menos 1 de t de t. Entonces, aquí sí me funciona porque esto me va a quedar f a la menos 1 o f de 1, eso da 1 por 1, 1. Entonces me queda, no, me queda 1. Ah, no, porque en t vale f de 1, entonces me da f de 1 y en 0 da 0, porque cuando sustituyo t por 0 me da 0. Perfecto. Necesito probar entonces que esto es lo mismo que esto. Y si yo logro probar eso, ya está, muchachos. Dice, ¿será por alguna sustitución, Willas? Porque yo tengo que deshacerme de f de 1. ¿Entienden? Sí, es tanto que sí yo complicado. Sería mejor tener el resultado de antes. No, completamente de acuerdo, Andy. El resultado de antes es trivial. Sin embargo, quiero seguirlo, vamos a pensarlo, tal vez por sustitución. Usted diga, sea u igual a f a la menos 1 de t. Ujú. Entonces, f de u sería igual a t. Ujú. Y, puede que sí, porque entonces yo digo, esto sería f de u. Ah, bueno, ¿y quién es de u? Ay, es que esa es la tirada, muchachos, porque de u es derivar esto otra vez. Ah, bueno, pero no importa, porque eso es esto. Ujú. Entonces, eso me va a quedar f de u y nada más necesito verificar que los límites de integración estén bien. Yo digo, t vale 0. Entonces, si t vale 0, acuérdense que vimos que f de 0 vale 0. Entonces, la imagen, ¿verdad? La imagen inversa de 0 también sería 0, ¿verdad? Suponiendo que es, pues que cumple biyección, ¿verdad? Quiero suponer que es, perdón, aquí lo escribí mal. Quiero suponer que mantiene biyección, ¿verdad? Entonces, sí, esto mantiene 0 y cuando vale f de 1, cuando t vale f de 1, es porque u vale 1. Ah, no, cuando t vale f de 1,
Cuando t vale f de 1, entonces f a la menos 1 f sería que u vale 1. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Entonces, esta expresión es esta expresión. ¿Por qué? Porque la variable es muda. Entonces, yo luego cambio por f de t y listo, ya está. Entonces, sí, eso se cancela. Este cancela con este cancela con este y vuelvo a llegar a que f grande es 0. Qué maravillosa pregunta, Andy. Una forma muy bonita de ver. Claro, uno dice, mae, te complicaste un montón. Pero aquí lo interesante que podemos rescatar, muchachos, es el aprendizaje. ¿Me entienden? Porque vean que aquí, bueno, yo les pregunto a ustedes dos, ¿quiénes sabían esta propiedad de la derivada de la inversa? ¿Alguno de ustedes dos lo sabía o no lo sabía? No, ni idea. Eso es una propiedad cuando usted deriva f a la menos 1 de x. Eso es 1 sobre f' de f a la menos 1 en x. Entonces, altamente interesante, altamente interesante. Lo descubrí ayer. Si no, este ejercicio no hubiera salido, muchachos. Búsquenlo, derivada inversa. Lo descubrí ayer en cálculo diferencial, resolviendo un ejercicio con ellos. De hecho, yo creo que con Marcos vimos algún ejercicio de esos. Ujú, ujú. Sí, porque en realidad va muy ligado cuando usted ve composición y regla de la cadena. Se deduce, se los voy a escribir, se deduce de derivar f o f a la menos 1 de x. ¿Por qué? Porque ¿quién es f o f a la menos 1 de x, muchachos? Habíamos Sería dicho que X. X. Correcto. Ah, no. Pero derive esto por definición de composición, que sería derivar f evaluado en f a la menos 1 multiplicado por la derivada de f a la menos 1 y despeje. Entonces, cuando usted despeja, obtiene esto, porque la derivada de x es 1. Entonces, de ahí usted puede obtener cuál es la derivada de la inversa en términos de la original de f. Pero sí es altamente interesante, Andy. Si usted necesariamente tiene que llegar y se puede llegar, ya lo probamos. Espero que deduzca que si yo, porque yo escogí uno, ¿verdad? Pero si hubiera escogido A, el ejercicio también salía perfectamente. Pero eventualmente con esto era un toque más. Y siempre les recomiendo que tome los valores que anulan, que no siempre sea 0, el valor que anula las integrales o que usted pueda anular la mayor cantidad de integrales. Bien, dudas, muchachos. ¿Qué vacilón a esto? Eso honesto, yo le vi 0 fe. Bueno, vamos a ver si me da tiempo, muchachos, si no, no importa. Saco ahí una sesión asincrónica. Ejercicio 19. CAF, función continua, en AB y derivable también en ese intervalo, pero abiertos, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando derivamos yo no tengo control sobre los extremos. ¿Ok? Y CAM, ¿por qué? Porque acuérdense que la derivada es un límite. Y entonces necesito límite superior por la derecha y por la izquierda. Pruebe que, ok, voy a tomar el punto medio entre A y B. Entonces pruebe que si yo sumo las dos imágenes, eso es exactamente igual a 2 sobre B menos A multiplicado por la integral de AB de f de x más x menos m de f de f' de x de x. Vean qué cosa más fascinante, muchachos. Yo logro escribir la suma de las imágenes como un resultado de integrales. La suma de las imágenes como resultado de Entonces, si el día de mañana a mí me piden, Mae, ¿cuánto será la suma de este valor y este otro valor? Usted calcula la integral y listo, ¿verdad?
Claro, eso sería altamente contraproducente. Si yo tengo la imagen, o sea, si tengo quién es F, como que está como raro, ¿verdad? Pero bueno, son resultados interesantes. ¿Cómo uno lo prueba, muchachos? Pues claramente lo que vamos a hacer es que vamos a derivar. Ok, ¿quién es esa expresión? ¿Quién es AB de f de x más x menos m? Bueno, esto sería integral de AB de f de x más integral de AB de x menos m por f' de x. Y puedo distribuir esto y puedo volver a distribuir la integral. Entonces usted dice, ok, eso sería integral de AB de x, f' de x, menos m por la integral de AB de f' de x. Y por teorema fundamental del cálculo, muchachos, como yo conozco cuál es la primitiva de f', pues claramente es f. Entonces eso sería m multiplicado por f de b menos f de a. Ok, ¿cómo calculo esto? Porque este no tengo control sobre nada. Este lo vamos a hacer por partes. Y me falta el diferencial. ¿Por qué? Porque soy huevo. Entonces, por partes, pues vamos a tomar a dv como f', porque si la derivo sería contraproducente, sería la doble derivada. Aparte que, no, perdón, derivar esto es facilísimo, sería 1, ¿verdad? Entonces, como dice el refrán, un día vi una vaca evaluada en los extremos, esto está como raro, ¿eh? Sin cola, vestida de uniforme. Ok, entonces esto sería igual a ok, evaluar los extremos ahí sería b, f de b, menos a, f de a, menos integral de ab de f de x, y le damos gracias al Señor por ese menos. ¿Por qué? Porque entonces este menos se va a cancelar con esto. Y aquí me faltó una m, perdón, muchachos. Menos mf de b más mf de a. Entonces voy a sacar un f de b y un f de a factor común. Me va a quedar f de b por b menos m más f de a por m menos a. Entonces, muchachos, como m es el punto medio entre b y a, pues si yo resto, claramente esto me va a dar m y esto me va a volver a dar m. ¿Les queda claro o no les queda claro eso, Willas? Si no, lo escribo. ¿Cómo es un toquecito? Es que me quedé un toquecillo perdido. ¿Dónde, Andy? No, no, Perdón. ahí en eso que acabas de decir. Ah, porque yo digo, es que m es el punto medio, pero no importa, lo voy a escribir. Eso es b más a al cuadrado, e al cuadrado sobre 2. Entonces, claro, esto va a ser 2b menos b menos a. Entonces eso me va a quedar b menos a. Ah, no, es b menos a. Willis ni siquiera es, perdón, sería la mitad, claro, la mitad de todo el intervalo, no es m. Qué dicha que Andy me preguntó, si no yo me hubiera ido en todas. Análogamente aquí, ¿verdad? Porque entonces eso sería a menos 2a. Entonces me va a quedar b menos a otra vez. No, esto es menos b más a. No, es b menos a, perdón, Willis, perdón. Ok,
Entonces eso sería b menos a sobre 2 multiplicado por f de b más f de a. Entonces ya está. ¿Por qué ya está? Porque yo estoy diciendo, este mae de acá es igual a esto. Es más, lo voy a escribir. Este mae de acá y entonces finalmente usted pasa este a multiplicar y me va a quedar 2 sobre b menos a. Sería igual a la integral de AB de f de x más x menos m igual a la suma de las imágenes. ¿Dudas, Willis? No, yo creo que está todo bien. Ok, genial. Genial. Ok, sí, estamos bien de tiempo. ¿Qué ejercicio 23? Si f grande es igual a la integral de 0 a x cuadrado del logaritmo natural de t más 1, pruebe que f es estrictamente creciente para x más grande que 0. Y entonces usted dice, bueno, ¿cómo puedo concluir que algo sea creciente o decreciente? Bueno, si su derivada es positiva o negativa, ya tengo monotonía. Entonces, claramente vamos a aplicar teorema fundamental del cálculo. Porque entonces, si yo derivo esto, eso sería igual a el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de x al cuadrado, lo cual es 2x. Ok, ahora, como x es positivo, entonces 2x también es positivo. Además, x al cuadrado más 1 es positivo, pero no solo positivo, sino que es más grande que ¿quién? Más grande que 1. Entonces, el logaritmo de x al cuadrado más 1 sería más grande que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a ponerlo mayor que el logaritmo natural de 1, lo cual da 0. Entonces yo digo, esto es positivo y esto es positivo. El producto de dos cosas positivas es positiva. Conclusión, por lo tanto, f' es positiva para toda x más grande que 0. Concluyendo que f sea estrictamente decreciente. Estrictamente creciente. ¿Dudas, muchachos? Te reitero, ¿cómo usted prueba estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Deriva, verifica que su derivada sea siempre del mismo signo y cuando concluye qué signo es, concluye monotonía. Bien, muy bien. Ejercicio 28. Verifiquen que la integral de 0 a x de t de t es igual a 1/2 de x, valor absoluto de x. Entonces, vean lo interesante, muchachos. Vamos a ver cuál es la familia de funciones de el valor absoluto. O sea, una función que si la derivas te da el valor absoluto. Ahora, yo me imagino que ustedes vieron en cálculo 1 que la función valor absoluto no es derivable en todos los puntos, ¿cierto? ¿En cuál punto no es derivable el valor absoluto?
Claro, porque el límite da diferente, ¿verdad? El límite de la Es, derivada son diferentes. es correcto. Sin embargo, en matemática, muchachos, existe algo llamado derivada débil. Pueden buscarlo. Y entonces definimos cuál sería la derivada de este tipo de funciones. Cuando las funciones tienen picos, entonces omito en ese momento la derivada y determino concluyendo en todos los demás. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, la derivada débil, muchachos, requiere de mucho análisis, requiere de mucho análisis funcional, tienen que saber producto interno y tienen que saber integración. Entonces, no lo vamos a resolver por esa estrategia. Lo que vamos a hacer es, dime, Miguel. Bueno, el producto interno es a espacios de, por ejemplo, álgebra lineal, también tiene que ver con eso. Ay, no. Pero no es tan difícil, Miguel. Fíjense que yo también le tenía mucho miedo a esa vaina. Em, hasta que llegué a explicar eso y yo, no, no. Entonces, va a ver, va a ver. Cuando usted lo llegue a explicar, se le va a quitar el miedo. Ese miedo dura un par de años. ¿Está bien? Pero sí, sí, en producto interno me refiero a eso. Vamos a estar trabajando en espacios vectoriales, de hecho. Pero igual no lo voy a hacer por ese lado. Vamos a hacer uso de dos propiedades, los cuales, digamos que aquí voy a hacerles una pequeña mentira. Esta primera no. Cuando usted racionaliza esto, ¿cuánto es esto, muchachos? No lo escuché a mí. No, 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 es raíz de A entre A, No, ¿no? Ah, no, 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 porque yo multiplico por raíz de A. así es A raíz de A entre A. Ajá, y simplifiquen. Raíz de A, ¿verdad? Ok, eso es cierto. Lo que les voy a escribir ahora no es del todo cierto. Raíz de A al cuadrado es el valor absoluto de A. A ver, eso es cierto, pero también es cierto así, ¿cierto? Y así. O sea, de hecho, la generalización es raíz de 2K sobre, perdón, de A a la 2K sería igual a valor absoluto de A. ¿Ok? Sin embargo, muchachos, vamos a trabajar únicamente con esto. ¿Ok? Hay muchas formas de definir el valor absoluto. Usted lo puede definir como una función por partes, donde es X cuando la X es positiva y menos X cuando la X es negativa. Otra forma de definirlo es la raíz de A al cuadrado. Ujú. Entonces, teniendo esas dos definiciones, muchachos, vamos a derivar primero, vamos a derivar el valor absoluto de X. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo el valor absoluto de X? Bueno, eso, por la definición que yo les acabo de escribir, sería derivar la raíz de X al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de la raíz, muchachos? Derivada de la raíz. Sorry, es que tenía una casa, entonces es 1 entre la raíz de 1 entre 2 raíz de X. Exacto. Pero lo que tengo adentro no es X. Entonces tengo que multiplicarle la derivada de X al cuadrado, lo cual me da 2X. Regla de la cadena. Esto me cancela esto y me queda X
raíz de x cuadrado. Pero yo les acabo de decir, este ma es valor absoluto de x. Entonces, la derivada de x, perdón, del valor absoluto de x es x sobre el valor absoluto. Que de hecho, muchachos, y si usted lo hubiera calculado por derivada débil, lo que iba a obtener era la función signo. Y usted lo puede verificar que si usted hace x sobre raíz de x, es la función signo. ¿Sí recuerdan cuál es la función signo, verdad, muchachos? Sí, por ejemplo, es 1 si x es positivo, ¿verdad? Y es menos 1 si x es negativo. Es correcto, es correcto. Y 0 si 0, ¿verdad? Sí, entonces esta es la derivada del valor absoluto de x. ¿Ok? La derivada débil, sin embargo, pues claramente lo interesante de la derivada débil es que pues cuando la función es derivable, la derivada débil coincide con la derivada. Entonces, pero bueno, eso es un caso particular y de hecho uno luego puede probar cómo es la derivada de la función signo y otro montón de cosas, ¿verdad? Cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, no importa, muchachos, me estoy desviando. Ok, ahora consideremos esta funcióncita. Y vamos a calcular su derivada. ¿Por qué? Porque si usted dice, Dima, si esto es igual a esto, necesariamente es porque esta tiene que ser la primitiva. Entonces, vamos a derivarla. ¿Cómo derivamos un producto, muchachos? Sería la primera derivada por la segunda sin derivar, que la derivada de x es 1, más la primera sin derivar por la segunda derivada, pero la derivada del valor absoluto es x sobre el valor absoluto de x. Entonces, eso me va a quedar un medio de quién? De valor absoluto de x más x cuadrado sobre valor absoluto de x. Y luego entonces yo voy a hacer, esto va a ser valor absoluto de x al cuadrado más x al cuadrado sobre valor absoluto de x, suma de fracciones. Ok, valor absoluto al cuadrado es solo x al cuadrado, ¿verdad? Porque eso es una propiedad del valor absoluto. Si está elevado al cuadrado, puedes quitar el valor absoluto. Entonces me va a quedar 2 x cuadrado sobre... No, lo voy a quitar, no importa. Y entonces este 2 cancela con el 2 de arriba y me va a quedar entonces x... qué vaina más rara, no me está quedando. Ah, sí, sí me está quedando. Porque me queda x sobre valor absoluto de x, ¿cierto? X cuadrado sobre valor absoluto de x. Pero, ¿quién es valor absoluto de x? Es raíz de x cuadrado. ¿Y esto quién es? Esto es raíz de x cuadrado. ¿Y esto quién es? Valor absoluto de x. Ujú. Entonces, si yo integro esto por teorema fundamental del cálculo, eso sería evaluar, evaluar la primitiva en los extremos de 0 a t, que eso sería igual a un medio de x, valor absoluto de x, porque en 0 vale 0. ¿Dudas? ¿Vieron qué lindo? Entonces, ¿dónde está la mentirita aquí? Porque esto usted dice, mae, yo no veo ningún error de análisis. El error es esto, muchachos. Esto solo funciona en la forma en cómo yo defino el valor absoluto, porque no lo estoy definiendo como una función por partes. Logro expresarlo como una función que aparenta continuidad. Bueno, no, en realidad es continua. Aparenta no tener ningún problema en la forma en cómo hemos definido las reglas de derivación, ¿verdad? Que igual, muchachos, aquí seguimos teniendo problemas a la hora de calcular el límite, ¿verdad? Porque a la hora de dar 0, en 0 se indefine. En cero, ¿qué pasa? O sea, no va a existir su derivada porque es aquí. Entonces no tengo por el lado izquierdo.
¿verdad? Entonces, por eso, muchachos, no, sigue sin funcionar, sigue sin funcionar. Pero es una ligera mentira que uno hace, por eso de hecho uno dice verifique, no pruebe. Es una verificación. Ujú. Pero digamos la prueba formal, y que eso sí tiene cierto aval, es la derivada débil. Y usted puede probar, usted concluye que esto es esto. Se hace con otras técnicas, como les digo, es una mate completamente más avanzada, pero que sí coincide. O sea, sepan que sí está, o sea, no estamos haciendo algo así como, madre, qué vaina tan extraña. No, sí tiene un fundamento. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Ok, vamos a terminar. Ay, ok. Ejercicio 40, sea f una función de 0 a 1, una función real que sea continua y suponga que la integral de 0 a x de la función zeta es lo mismo que de x a 1 de la función zeta. ¿Ok? Para todo x en el intervalo. Entonces, pruebe que la función es igual a 0. Entonces, ¿esto a qué huele? Huele a teorema fundamental porque me está concluyendo que vale 0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ok, vamos a considerar a las integrales que tenemos ahí como una sola función. Y además, vamos a ver, muchachos, que integral de x a 1 de f es lo mismo que menos integral de 1 a x de f, que eso sería lo mismo que integral de 1 a x de menos f. Ujú. Ok, y ahora derivemos. Por un lado, ¿quién sería la derivada cuando yo estoy derivando esta expresión? Perdón, Willas, aquí no va ninguna x de nada. Bueno, eso sería f de x, ¿no? Ahora, ¿quién sería la derivada si más bien lo hago de 1 a x de menos f? Pues eso sería menos f de x. Entonces yo tengo la derivada por un lado da f de x y la derivada por otro lado menos f de x. Entonces, tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales, muchachos? ¿Cuál es la justificación? La derivada de una función es única, Es correcto. ¿Y por qué es única, Miguel? porque el límite es único. Es correcto. Muy bien, joven. Correcto, porque la derivada es un caso especial de un límite y el límite es único. Entonces, necesariamente tiene que ser. Entonces, ¿cuál es el único número en donde su valor es y su inverso aditivo es el mismo? Pues es cuando es 0, ¿verdad? O igual, muchachos, ustedes podrían decir, bueno, 2 veces esto tendría que ser 0 y por consecuencia f de x tendría que ser 0, ¿verdad? Ujú. Entonces, en realidad, altamente sencillo, a sabiendas de que usted tenía que derivar esto y el resultado salía muy directo. Pero bueno, también teniendo en cuenta que la resolución de estos ejercicios era con el TFC. Ujú. Bien, dudas, Willis. Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas, la sesión queda hasta acá.